Cuando tú puedes romper la barrera de que te impide la comunión con Dios, llámese descuido, llámese pecado, todas aquellas cosas que de una u otra manera te impiden la comunión con Dios. Cuando se rompe esa barrera, entonces ya tú comienzas a vivir una vida de gozo, de fluir en el Espíritu. La oración tiene dimensiones. La oración es una revelación. La oración también puede ser como, la gente puede practicarla como un deber, como una responsabilidad, como un mecanismo. Pero cuando tú creas el hábito de la oración, se convierte en un deleite, una satisfacción, en algo que tú no puedes vivir sin ello. El hecho de hacer este video tiene que ver con que veo muchas personas que oran, pero van al mundo de la oración con un mecanismo aprendido. El Padre Nuestro, y el Padre Nuestro es bíblico, pero el caso es que cuando tú oras de forma mecánica, repitiendo el Padre Nuestro porque hay que repetirlo, porque así es que se ora, no tiene tanta fuerza. Cuando tú oras eficazmente es cuando lo que sale de tu boca es una espontaneidad, es algo que está en tu corazón, en tu ser. Y aún el mismo Padre Nuestro tú lo oras con conciencia. Tú vas a ver que hay conexión en ello. Ahora, hay personas que se reúnen a orar. Pero ¿cómo es? Orando mecánico. ¿Cómo que vamos a orar por los países? ¿Vamos a orar por los enfermos? ¿Vamos a orar por la guerra que están pasando en el mundo, por la situación de guerra? ¿Vamos a orar por Israel? ¿Vamos a orar por ellos? Y oran, y en poco rato terminamos de orar, pues nos vamos. Y se ve como que algo como mecánico, como instruido. Es como algo como programado, pero que no tiene como vivencia, espontaneidad, sino una lista de oración. Aquí tengo una lista, vamos por esto, oramos por Ucrania, oramos por la familia, oramos por la iglesia. Oh, ya terminó la lista, pues entonces, pues ya vámonos. Es un nivel de oración. Ahora, yo no digo nunca que eso está mal. Yo no digo que lo están haciendo mal. Yo no digo que no estoy criticando eso, porque orar es orar. Dios te va a escuchar. Tú coges una lista y oras, Dios te va a escuchar. Pero la oración es más de ahí. La oración es un diálogo genuino, espontáneo. Es una conexión con vida, con sustancia, con un ser que es real. Que cada día tú puedes hablar con él de acuerdo a lo que tú sientas. Es importante cuando tú vas en oración que tú le digas al Señor lo que tú sientes, lo malo que sientes, tus debilidades, tu fortaleza, tus preocupaciones. Pero también dile quién Él es para ti. Exáltalo por lo que Él es. Ámalo. Dale cariño. Quiérelo. Dale cosas bonitas. Nada más no pida, porque ese es el caso. Alguien dijo, ¿qué yo hago después de 15 minutos orando? ¿Qué yo pido? Es que no es pedir. Es que no es interceder nada más, pedir y hablar. No es pasarte tiempo con Él. Es comunión. Tú sentir que te toca, tú decirle palabra bonita, tú quedarte quieto para disfrutar los ríos de agua viva de tu vida, tú orar en el espíritu, orar en el entendimiento. Eso quiero aclarar bien. Quiero aclarar sobre orar en el espíritu y orar en el entendimiento, que está en la palabra en el libro de Primera de Corintios, allá en el capítulo 14. Orar en el entendimiento es orar en español. Y orar en el espíritu es orar tu espíritu con el espíritu de Dios en un lenguaje que solamente ellos entienden. Cuando Pablo dice, oraré en el espíritu y oraré en el entendimiento, está diciendo, yo oro en el entendimiento porque yo sé lo que estoy hablando, porque lo estoy hablando en español. Pero hay una oración que es en lenguas, una oración que es el espíritu. Y aunque muchos no conocen eso, al no conocerlo lo critican, al no conocerlo no lo creen, pero hay una oración que es en lenguas,
que es la oración como lo dice la palabra. La palabra dice, el que ora en lenguas, a Dios le habla. Entonces, si tú no has tenido la oportunidad de orar en el Espíritu en lenguas, se te hará difícil explicar eso. 1. 2. Se te hará difícil enseñar sobre oración. Porque tú la única oración que conoces es la oración del entendimiento, la oración de la lista, la oración de la intercesión, la oración de rutinaria. Pero cuando tú creas una oración en el Espíritu, tú puedes pasar mucho tiempo orando en el Espíritu, orando en lenguas, orando en un lenguaje que no tiene que haber intérprete. Porque se habla de lenguas que tiene que haber un intérprete, eso es cuando es público. Una lengua, se habla en lengua y alguien, y dice Pablo, si no hay intérprete, entonces calla, óralo para ti. Oye, si no hay intérprete, ora para ti. Te lo repito, si no hay intérprete, ora para ti. Entonces, cuando yo estoy aquí en este templo orando, yo estoy orando en el Espíritu, en lenguas. No tiene que haber intérprete. No, porque es una lengua de edificación de mi espíritu. Esa lengua es una lengua que me da gozo, que me da ríos de agua viva, que me deleita. Una oración profunda, una oración de rompimiento, una oración Yo no entiendo mucho la dimensión que eso produce en nosotros. Entonces, pídele a Dios que te ayude a orar en el Espíritu, porque así tú vas a ver cómo tu espíritu se activa hablando con Dios. Cuando las personas no saben de lo que son las lenguas, opinan, y a veces yo me quedo observándolo así, digo yo, hay cuánta ignorancia, ¿no? Porque no saben. No son mis labios, no es un idioma que yo puedo manejar conscientemente con mi lengua. Sale a través de mi lengua, sí, claro. El Espíritu usa mi lengua. El Espíritu mío usa mi lengua para hablar sonidos que lo conoce el Espíritu Santo o alguien que interprete. El Espíritu mío usa mi lengua. No es que yo puedo comenzar y que, déjame hablar lengua. Y comienzo a hablar, bla, 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 Kawasaki, Suzuki, que rácale la panza a la rana. No, eso no. Y esa lengua que tuve en las redes sociales, esos mecanismos ridículos. Eso es ridiculez. Porque la gente piensa que hablar lenguas lo hace más espiritual, lo pone por encima de otro, lo hace muy santo. Señores, yo puedo hablar lenguas y no vivir en santidad. Puedo hablar lengua y tratar mal a mi esposa. Puedo hablar lengua y puedo tener conflicto cuando es una manifestación. Ahora, cuando es un estilo de vida, es porque hay una liberación en tu espíritu. Entonces ya tú no quieres soltar eso. Yo tuve la experiencia, la comencé en la República Dominicana en los años 90, 94, 95, donde yo duraba hasta 3 horas orando en el espíritu, hablando en lenguas, nada más. No te lo puedo explicar. No te lo puedo explicar. Imagínate 3 días sin beber en un desierto y que de repente aparezca un vaso de agua fría. Solamente imagínate tomándote eso, para que tú puedas sentir un poquito de lo que se siente cuando tú oras en el Espíritu. Es como que tú tengas 3 días sin beber y de repente aparece un vaso de agua y tú te lo bebes. Así es cuando mi espíritu se activa. Es un río, es un gozo, es una liberación interna muy preciosa. Entonces, para hablar de oración tenemos que entender que la oración más eficaz es la oración del secreto. En la oración del secreto, dice, entra en tu aposento, en lo secreto y ora al Padre. Tenemos la oración colectiva, la oración pública, que se puede hacer, la oración en unos cuantos hermanos se puede hacer, pero la oración eficaz bíblica es la oración en secreto, individual. Es la oración tuya. Tú puedes unirte a un grupo de oración, amén, excelente. Vamos a orar tal día, eso está perfecto. Eso es tú orando con otros y hacen un núcleo y se ponen de acuerdo y eso es poderosísimo, ponerse de acuerdo en oración con otro grupo. Pero también vas a necesitar estar solo para tú hablar con Dios cosas que no se pueden orar en público y cosas que son tuyas personales. Y además tu intimidad, tu relación con Dios.
Es importante que entienda que no se puede ser cristiano sin orar. La oración es vital, vital. El otro día publiqué algo que decía, ponle oración a tu teología, ponle oración a tus libros, ponle oración a tu predicación, ponle oración a tu ministerio. No podrás ser efectivo si no le pones oración a lo que tú haces para Dios. En este reino hay que orar. En este reino, aquí cuando vino la situación que se presentó en Hechos 6 sobre las viudas, y los apóstoles fueron a trabajar la situación y dijeron, ocúpense ustedes de servir a las mesas, nosotros nos vamos a ocupar de la palabra, de la predicación y la enseñanza de la palabra y de la oración. Porque ellos sabían que sin eso no podían ser efectivos en el ministerio. Dios es espíritu. Y nosotros para comunicarnos con Él tenemos que ser a través de nuestro espíritu, espíritu con espíritu. Por eso yo animo a que le pida a Dios que te revele, que se te revele. Y digo esto porque yo me convertí en el 86, pero del 86 al 94 yo tenía una manera de orar. Pero Dios se me reveló en el 94 y me llevó a una dimensión de oración más poderosa. Y yo veía las almas transformarse, la iglesia crecer, yo veía a los demonios salir fuera, yo veía el poder de Dios fluir, fruto de una vida de oración. Ahora bien, para que la oración sea eficaz y tú puedas gozarla, tienes que hacerla en obediencia. ¿Cómo tú puedes tener comunión con Dios en desobediencia? Tú te das cuenta que si tú tienes problemas con tu pareja, se pasan por el lado y no se hablan, o hay conflicto, hay algo que no se siente mal el ambiente. Asimismo en el mundo espiritual, si tú tienes algo que no ha tratado con Dios, que no ha sido perdonado, que tú no has sido, que tú no te sientes en libertad, tú no vas a tener gozo en oración. Mucha gente no se goza por eso en oración, porque no tienen problemas espirituales que no le permiten gozar a Dios. Gozar a Dios. Y viven en la iglesia, pero viven atados. Hay personas que oran, pero viven atados, no se gozan en la oración. Y cuando se levantan de ahí, tú lo ves que vienen maquinando y haciendo cosas que realmente no son de personas de oración. La oración nos ayuda en nuestras debilidades. La oración nos levanta, nos posiciona. La oración, una iglesia, si tú eres pastor, ministro y quieres ver la iglesia crecer, tienes que orar. Si tú quieres ver en tu hogar rompimiento y bendición, tienes que orar. Si tú quieres una vida de victoria, tienes que orar. Y Dios, lo importante es comenzar. No es fácil. Al principio no te puede dormir, no encuentra qué decir, ya no encuentra qué hablar, pero Dios te va a enseñar. Trátalo, vete, toma un espacio, vete de rodillas y verás que Dios te va a llevar a esa dimensión de oración que tú necesitas.